A ver, pensemos un momento en esa imagen que todos tenemos grabada a fuego. Tres figuras majestuosas, Melchor, Jaspar y Baltasar, cruzando el desierto bajo una estrella brillante para ir a adorar a un niño. Es sin duda una de las postales de nuestra Navidad, una historia que parece que ha estado ahí desde siempre. Pero, ¿y si esa imagen tan familiar, tan icónica, en realidad estuviera ocultando una historia completamente diferente? Una historia secreta, que con el paso de los siglos se fue borrando y que convierte a estos supuestos reyes en personajes mucho más complejos y, la verdad, mucho más fascinantes de lo que nos hemos imaginado nunca. Primero, vamos a repasar rapidísimo la versión popular, la que todo el mundo conoce. La historia es sencilla y potente. Tres reyes, cada uno de un continente, representando a las tres edades del hombre, que viajan desde el lejano oriente con regalos cargados de simbolismo. Es un cuento precioso sobre fe, sobre epifanía, y que, forma parte de nuestra cultura. Bien, para empezar a desentrañar este misterio, tenemos que hacer lo que haría cualquier detective, volver a la escena del crimen, por así decirlo, ir a la única fuente original que menciona a estos visitantes, que no es otra que el Evangelio de Mateo. Y aquí es donde empiezan las sorpresas. La leyenda nos habla de tres reyes, con sus nombres y su supuesto origen, pero el texto bíblico original es mucho más vago. Habla de unos magoi, sin decir cuántos eran, sin dar nombres, y ojo, sin decir en ningún momento que fueran reyes. La diferencia no es un detallito, es un abismo, y es justo ahí donde empieza nuestra investigación. Entonces, claro, la pregunta es ¿quiénes eran estos magoi? Pues el término en aquella época se refería a una casta de sacerdotes persas. Eran sabios, astrólogos, intérpretes de sueños, pero no monarcas. Y esta es la primera gran pista. La imagen de los reyes con sus coronas y sus tronos es una construcción que se hizo mucho, mucho después. Vale, con la idea de que no eran reyes y que ni siquiera sabemos seguro si eran tres, el tablero de juego cambia por completo. Se abre la puerta a un montón de interpretaciones nuevas, y entre todas ellas hay una hipótesis histórica que es sencillamente fascinante y que le da la vuelta a todo. Esta teoría lo que propone es que los magos no eran ni sacerdotes persas ni, por supuesto, reyes, sino que eran influyentes mercaderes de origen judío, personajes históricos reales cuya identidad se fue velando, se fue transformando en leyenda por motivos históricos muy, muy poderosos. Y como en toda buena investigación, hay que seguir las pistas. Y las pruebas que apoyan esta idea tan potente se encuentran en detalles que, curiosamente, siempre hemos tenido delante, pero que hemos pasado por alto. Sus nombres y, por supuesto, sus regalos. Vamos a empezar por los nombres, porque esto es una maravilla. Melchor tiene raíces hebreas y persas. Gaspar, fíjate, podría venir del arameo Gizbar, que significa tesorero. Tesorero, eso ya nos suena más a comercio que a realeza, ¿verdad? Y Baltasar es de origen babilónico. Pero aquí viene el dato clave, la conexión definitiva. Los tres nombres, o sus variantes, aparecen documentados en registros de familias sefardíes de la Edad Media, es decir, de las comunidades judías de la península ibérica. La conexión es directa. Y si los nombres ya eran una pista potente, lo de los regalos es todavía más revelador. Es que no son ofrendas simbólicas elegidas al azar. El oro, el incienso y la mirra eran, literalmente, las mercancías de lujo más importantes de las grandes rutas comerciales de la antigüedad. Rutas en las que, por cierto, los mercaderes judíos eran actores internacionales clave. O sea, que no trajeron símbolos, trajeron su negocio. De acuerdo, tenemos las pruebas. Los nombres y los regalos apuntan a mercaderes influyentes. Pero si esto es así, viene la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué transformar su historia en un mito de reyes? ¿Cuál fue el motivo para querer borrar su verdadera identidad? Pues la respuesta la encontramos en un capítulo bastante oscuro de la historia de España. Entre los siglos XIV y XV, la presión sobre la comunidad judía en la península fue, sencillamente, brutal. Hubo conversiones forzosas, se estableció la Inquisición para perseguir a los conversos y finalmente llegó la expulsión de 1492. En un contexto como ese, cualquier figura histórica relevante de origen judío tenía que ser o bien asimilada o transformada o directamente borrada de la memoria colectiva. Así que si ponemos la leyenda frente a la posible realidad histórica, las piezas encajan de una forma asombrosa. Nombres que encontramos en registros sefardíes, una actividad centrada en el comercio, no en la realeza, y regalos que eran en realidad bienes de mercado valiosísimos. La transformación de mercaderes a magos se convierte así en un potentísimo mecanismo de supervivencia cultural, una forma de preservar un legado, pero borrando su origen, que en ese momento era conflictivo.
Pero esperad, que aún hay una capa más de profundidad en todo esto. La razón por la que esta historia de 3 visitantes tuvo tanto éxito y caló tal hondo es porque, en el fondo, no era una idea del todo nueva. Se apoyaba en un patrón, en un arquetipo, que era muy antiguo y muy poderoso. En un montón de mitologías de toda Europa encontramos este mismo patrón, un trío de figuras sagradas que viajan y traen dones o revelan algún tipo de conocimiento. Las nornas nórdicas, que tejían el destino, las soriaslavas, las morignas celtas. La historia de los magos se injertó, por así decirlo, sobre esta estructura mítica que ya existía. Y esto no solo explica por qué son 3, sino que también facilitó muchísimo su transformación de simples mercaderes a figuras casi divinas, dándoles una resonancia inmediata y muy profunda en la cultura popular. Al final, el punto crucial es este. La figura de los Reyes Magos es un auténtico cruce de caminos. Es un puente donde se encuentran la historia real y el mito, la fe y una memoria cultural que fue borrada. Una leyenda que se ha ido construyendo sobre muchísimas capas de significado a lo largo de los siglos. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si una historia tan conocida, tan nuestra, como la de los Reyes Magos, oculta este viaje fascinante desde mercaderes históricos hasta iconos míticos, ¿cuántas otras de nuestras leyendas más queridas no podrían estar construidas sobre los cimientos de historias muy parecidas, historias olvidadas que simplemente están esperando a ser redescubiertas? Hoy analizamos un manuscrito fascinante que propone que los Reyes Magos fueron originalmente influyentes mercaderes judíos cuya identidad fue mitificada tras la expulsión de 1492. Y para ir directos al grano con la primera crítica, el análisis de la astronomía caldea y la transposición de términos arameos se presenta como información fragmentada en lugar de usarse como el motor cronológico y lógico que impulsó a los mercaderes originales. Totalmente de acuerdo. Es una debilidad muy clara en la estructura actual. Al leer el texto, te das cuenta de que el autor nos expone, por un lado, el legado astronómico del profeta Daniel, con esa famosa conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis. Sí. Y luego, de repente, por otro lado, te suelta la evolución lingüística de la palabra aramea Gispar, que significa tesorero, y cómo de ahí deriva el nombre de Gaspar. Exacto. Son datos espectaculares, pero están puestos como bloques de curiosidades independientes. Al no conectar directamente la precisión científica de Babilonia con la logística comercial y los títulos administrativos de las élites sefardíes, pues el relato pierde fuerza. Pierde la oportunidad de mostrar cómo estos personajes funcionaban en el mundo real antes de convertirse en mito, claro. Y aquí me surge una duda analítica. ¿No existe el riesgo de que, al detallar tanto la etimología de Gisbar, el texto subestime la inmensa magnitud logística y comercial que requería interpretar las estrellas para mover oro o incienso por todo el mundo antiguo? A ver, es que ese es exactamente el problema. Si te quedas solo en la curiosidad de las palabras, parece una anécdota. La sugerencia de mejora aquí es reestructurar esta sección para construir una línea de tiempo causal que conecte directamente el conocimiento heredado en Babilonia con la actividad mercantil judía. O sea, demostrar que la magia que percibía la gente era, en realidad, una sofisticada amalgama de cálculos astronómicos judeo-caldeos y una logística de élite administrada por funcionarios con títulos muy específicos. Eso es, hay que crear una base histórica irrefutable antes de abordar su mitificación. Y para darle al autor ejemplos concretos de cómo hacer esto, el primer paso sería comenzar la narrativa ilustrando cómo la predicción astronómica de Daniel sirvió como un verdadero mapa de ruta técnico. Claro, un mapa para los mercaderes que controlaban la ruta del incienso, ¿no? Exactamente. No miraban al cielo por misticismo, lo miraban por pura estrategia de mercado. Y el segundo ejemplo concreto sería mostrar a Gaspar no solo como un nombre derivado de una palabra antigua, sino explicando su rol activo. Vale, te refieres a mostrar al Gisbar, al tesorero, financiando y protegiendo estas costosas caravanas guiadas por esa anomalía matemática del cielo, por la conjunción de Júpiter y Saturno. Has dado en el clavo. Tiene que verse operando en su mundo real. Y un tercer ejemplo concreto para cerrar esta sección sería recontextualizar los regalos. El autor debe conectar el oro, el incienso y la mirra, no como regalos fortuitos. Ya, no como algo que compraron a última hora en un bazar. No, sino como el inventario exacto que estos tesoreros judíos ya movían a través de sus rutas comerciales exclusivas. Si aclaras esto, todo encaja. ¡Ostras! Si aplicas estos cambios le das una solidez brutal al arranque. Pero bueno,
Pasando a la segunda crítica. La transición narrativa que explica la mitificación de estos personajes históricos carece de un puente conceptual que integre la necesidad política de la expulsión de 1492 con los antiguos arquetipos mitológicos europeos. Este para mí es el salto más evidente del manuscrito. La debilidad es que el documento te explica muy bien que, tras la expulsión de los judíos en 1492, la sociedad cristiana española necesitó borrar el origen sefardí de estos mercaderes transformándolos en reyes exóticos. Hasta ahí, la lógica es impecable. Sí, pero más adelante el texto introduce las tríadas míticas europeas como las morrignas celtas, los acompañantes de Odín o las Zoria eslavas como un tema totalmente separado. No se establece la relación crucial de causa y efecto. Que es que estos antiguos mitos europeos fueron exactamente el molde psicológico que permitió a la sociedad asimilar y disfrazar a los judíos expulsados. A ver si me explico con una analogía. Es como si la cultura de la época necesitara un disfraz de emergencia para ocultar a estos personajes históricos y encontraran el camuflaje perfecto en el armario de la antigua mitología europea. Madre mía, me encanta esa imagen del disfraz de emergencia. Es tan visual y nos lleva directos a la sugerencia de mejora, que es precisamente utilizar las tríadas celtas, nórdicas y eslavas como la herramienta de transformación narrativa. Claro, hay que explicar que la asimilación del mito navideño fue fluida y exitosa porque el subconsciente europeo ya estaba programado, por así decirlo, para venerar a 3 figuras viajeras portadoras de dones. Totalmente. Y para que el autor pueda aterrizar esto, vamos con ejemplos concretos. El primer ejemplo sería vincular directamente la persecución inquisitorial con la asimilación del mito. O sea, explicar que para proteger la figura del Gisbar judío de las hogueras, se le superpuso de forma casi intencionada el arquetipo seguro y aceptado de los viajeros sabios y mediadores de Odín, o de las tríadas celtíberas. Exacto. Es una estrategia de supervivencia cultural. Y esto enlaza con el segundo ejemplo concreto, que es fundamental. El autor tiene que explicar la figura de Baltasar. Ah, la racialización de Baltasar, claro. Sí. Debe explicar que la racialización de Baltasar no fue solo una necesidad teológica para mostrar universalidad, sino una capa adicional de camuflaje exótico para distanciar aún más a la figura de su verdadera identidad judeoconversa local. Fíjate, eso tiene todo el sentido del mundo. Si lo pintas como un rey africano, nadie va a sospechar que en realidad esconde la memoria de un banquero de Toledo. Es brillante. Es la coartada perfecta, sí. Y como tercer ejemplo concreto para esta sección, el autor debe unificar estos capítulos mostrando cómo el folclore preexistente sirvió de vehículo de supervivencia histórica para la memoria de los mercaderes expulsados. Sí, pasar de tener datos antropológicos sueltos a mostrar una verdadera arquitectura de refugio. El mito pagano fue el caparazón que protegió la memoria judía. Eso es. Si se implementa esto, la fluidez del relato desde los mercaderes antiguos hasta el mito navideño queda completamente blindada. Bueno, pues vamos con la tercera crítica, que entra de lleno en cómo todo esto llega hasta nuestros días. La conexión entre la compleja evolución histórica de estos mercaderes y la pedagogía infantil actual pierde impacto al no entrelazar desde el principio el simbolismo alquímico gremial del zapato y el carbón. Totalmente, y es una lástima, porque aquí hay oro puro. La debilidad del texto es que aborda la influencia de los reyes en la pedagogía moderna, o sea, el sistema de recompensas para los niños, pero lo hace de forma muy aislada. Sí, te menciona la leyenda del zapatero de Huelva, la figura de San Nicolás de Tolentino y la evolución de la mirra amarga hacia el carbón dulce en párrafos que casi no se tocan entre sí. Y esa separación diluye por completo el clímax emocional del texto. Como lector, no percibes con claridad cómo la inmensa riqueza logística de un tesorero oriental se democratizó hasta convertirse en una herramienta de evaluación moral en el balcón de una casa moderna. Es que hay un salto enorme ahí. Yo lo resumiría así, a ver qué te parece. Básicamente, el zapato vacío actúa como un crisol. Es el altar doméstico donde una historia milenaria de opulencia mercantil y trauma histórico se transforma mágicamente en una lección de humildad infantil. El altar doméstico, qué gran concepto. Yo estoy seguro de que eso es lo que el autor quería transmitir, pero no termina de cuajar por la estructura.
Así que la sugerencia de mejora aquí es fusionar de una vez el análisis pedagógico con las tradiciones gremiales para demostrar que las costumbres actuales son el eco directo de la historia mercantil. Claro, hay que usar el carbón dulce y el zapato como la síntesis perfecta de todo el relato. Es el lugar físico exacto donde la historia, el mito y la moralidad convergen. Absolutamente. Y para llevar esto a la práctica con ejemplos concretos, el primer paso sería explicar la transición del oro mercantil a la pedagogía moderna, contrastando estas dos realidades. Contrastar la riqueza de la élite sefardí con el trabajo humilde del gremio de los zapateros, ¿verdad? El zapato viejo y desgastado espera en la ventana a ser llenado por la sabiduría y la opulencia antigua. Esa es la imagen exacta, sí. El segundo ejemplo concreto sería conectar explícitamente la justicia implacable de las antiguas tríadas europeas, esos jueces sobrenaturales, con la figura moderna del paje carbonilla, que evalúa el comportamiento del niño. Ostras, claro, el niño que tiembla hoy frente a su zapato esperando carbón está, en el fondo, enfrentando el mismo juicio moral aterrador que las culturas antiguas temían durante el solsticio de invierno. Es un eco de ese terror ancestral. Así es, le da una profundidad psicológica tremenda a la Noche de Reyes. Y por último, el tercer ejemplo concreto tiene que enfocarse en el carbón dulce como un acto de alquimia pedagógica. A ver, explícame un poco más esto de la alquimia. Pues que el texto tiene que mostrar cómo la tradición imita la historia de los propios mercaderes. Se trata de transformar la amargura de la mirra original que se usaba para embalsamar y que representa el sufrimiento histórico del exilio en una recompensa dulce basada en el perdón y la esperanza. ¡Qué bonito! O sea, el trauma y el castigo se han ablandado gracias a la compasión del tiempo, convirtiendo el luto del carbón en azúcar. Tela marinera. Si el autor logra unir esto, el impacto emocional va a ser brutal. Va a ser un final devastador en el mejor de los sentidos. Bueno, creo que le hemos dado bastante material para trabajar. Sí, vamos a ir resumiendo. En esta sesión hemos analizado cómo fortalecer la coherencia narrativa de esta profunda investigación. Hemos sugerido reorganizar la cronología para que la astronomía caldea y los términos arameos funcionen como el origen lógico del comercio judío y no como curiosidades sueltas. También recomendamos utilizar las tríadas mitológicas europeas como el molde directo que ocultó a estos mercaderes tras la expulsión de 1492, integrando la racialización de Baltasar en esa estrategia. Y finalmente, consolidar el análisis pedagógico usando el zapato y el carbón dulce como el punto exacto donde convergen la historia mercantil y la alquimia moral. Animamos muchísimo al autor a implementar estas reestructuraciones y a compartir nuevamente su trabajo con nosotros para una futura revisión. Desde luego, ha sido un placer desgranar todas estas capas de historia, mito y tradición hoy. Nos leemos en el próximo análisis. Todos conocemos la imagen. Cada mes de enero, millones de hogares preparan esa misma escenografía impecable. La típica. Claro, los 3 reyes mágicos, 3 camellos, la estrella brillante, y todo ese aura de cuento de hadas que envuelve la noche más fría del invierno. Es el relato definitivo, uno que la sociedad da por sentado sin hacer demasiadas preguntas. Pero, a ver, ¿y si al rascar la superficie de esa estampa navideña no encontramos magia sino monopolios comerciales internacionales, registros de impuestos antiguos y un encubrimiento geopolítico masivo orquestado por la Inquisición española? ¿Exactamente? Ostras, es que es un salto monumental. Pasar de una narrativa infantil tan reconfortante a hablar de geopolítica del siglo I, supervivencia cultural y, bueno, una élite de mercaderes judíos rompe por completo los esquemas de lo que creemos saber. Totalmente. Y lo que más sorprende es que la historia real, cuando la analizas de verdad, es infinitamente más compleja y fascinante que el propio mito. Pues esa es precisamente la misión de nuestra exploración de hoy. Para quienes nos escuchan, hemos reunido una pila de fuentes verdaderamente inusual. Tenemos por un lado textos apócrifos, exégesis bíblica. Mitología comparada europea también. Eso es, y de manera muy destacada los exhaustivos estudios de arqueología comercial e investigación genealógica que ha aportado don Miguel Ángel de la Cruz Gómez, que es técnico de arqueología, escritor e investigador. Un material fascinante, la verdad. Bosques paganos de la antigua Europa, pasaremos por los observatorios astronómicos de Babilonia, recorreremos las rutas comerciales de la antigüedad
Y bueno, terminaremos viendo cómo la España de 1492 reescribió esta historia para siempre. Es un viaje que nos va a obligar a desmontar capa por capa y siglo por siglo los cimientos de una de las tradiciones más universales que existen en nuestra cultura. Porque claro, los mitos nunca surgen del vacío. Siempre hay un andamiaje detrás que los sostiene. Y hablando de andamiajes, antes de viajar al oriente del siglo I para buscar estos mercaderes, creo que es vital entender el terreno en el que aterrizó esta historia. Porque la idea de 3 viajeros mágicos que traen regalos no se le inventó el cristianismo de la noche a la mañana. Vale, vamos a desgranar esto. Es como si la humanidad en Europa ya tuviera el molde perfecto preparado en su estantería cultural, cogiendo polvo, y la narrativa bíblica simplemente virtiera el contenido histórico exacto para llenarlo. Lo fascinante aquí es que la psique de la Europa precristiana ya estaba profundamente programada para aceptar esta imagen. Mucho antes de que los textos sagrados circularan por el continente, las culturas antiguas ya veneraban arquetipos muy específicos de tríadas viajeras. Ya. Hablamos de figuras liminales, seres que actuaban como puente entre el mundo humano y el sobrenatural, y que solían aparecer de noche para traer dones o poner a prueba a los mortales. El cristianismo no destruyó ese molde pagano. Claro, ¿lo adaptó? Exacto, lo heredó y lo cristianizó con una maestría política verdaderamente brillante. A ver, es que mirando las fuentes de mitología comparada, los ejemplos son clarísimos. Si nos fijamos en la tradición celta, obviamente no tenían reyes de Oriente montados en camellos. Evidentemente no. Pero sí tenían tríadas sagradas. Tenían a las Morrigna, que eran 3 hermanas mensajeras del otro mundo. Y fíjate, de forma aún más reveladora, veneraban a los 3 dioses artesanos. Ah, claro. Goibnio el herrero, Lucta el carpintero y Credne el orfebre. 3 figuras que forjaban objetos mágicos y los entregaban como dones. Fantaxi. Y ese patrón del número 3 y la visita inesperada no se limita solo al mundo celta, ¿eh? Si miramos hacia el norte, a la tradición germánica y vikinga, el paralelismo es aún más evidente. ¿Ah, sí? Sí. En la mitología nórdica existe un relato muy específico donde el mismísimo dios Odín viaja disfrazado por el mundo de los humanos. Y ojo, no lo hace solo, sino que se manifiesta en 3 formas distintas simultáneamente. ¡Ostras! Se manifiestan como Har, Jafnar y Thridi. Y estas 3 figuras visitan los hogares humanos en pleno invierno para poner a prueba la hospitalidad de los anfitriones y juzgarlos. O sea, visitantes nocturnos, en pleno invierno, que vienen a tu casa y evalúan tu comportamiento. Madre mía, me suena de algo. ¿Ya ves? Incluso aquí, en la península ibérica, los restos arqueológicos muestran a jinetes ibéricos que siempre escoltaban en grupos de 3 a figuras sagradas. El molde estaba ahí, clarísimamente. Pero claro, aquí surgió un problema enorme. A ver. Una mente pagana europea predispuesta a creer en 3 visitantes mágicos explica perfectamente por qué el mito sobrevivió y se popularizó tanto luego. Pero no explica por qué empezó todo. Claro, no hay chispa. Exacto. No movilizas a miles de personas en Oriente Próximo por un cuento de hadas nórdico o celta. Algo real y tangible tuvo que apretar el gatillo. Evidentemente. Y para encontrar ese gatillo histórico, los documentos nos alejan de Europa y nos llevan directamente a Babilonia, a un personaje que, curiosamente, rara vez asociamos con la astronomía científica. Me refiero al profeta judío Daniel. Espera, un momento. Daniel, el famoso Daniel de la fosa de los leones en la Biblia. Ese mismo. ¿Me estás diciendo que este hombre era algo así como el director de la Agencia Espacial de la Antigüedad o algo parecido? Bueno, en términos prácticos, sí. Durante el cautiverio judío en Babilonia, siglos antes del inicio de nuestra era, Daniel fue nombrado, según dicen los propios textos, jefe de los magos y sabios en la corte caldea. Vale. Y es fundamental entender que, en ese contexto histórico, un mago no era un señor con chistera que sacaba conejos de una chistera. La palabra griega original, magoi, se refería a una casta sacerdotal persa de élite. Ya, no eran ilusionistas. Para nada. Eran la cúspide absoluta de la intelectualidad. Eran matemáticos, astrónomos, médicos y diplomáticos. Daniel lideró esta escuela y les dejó un legado crucial, que es la profecía matemática de las 70 semanas. Así que dejó un cronograma matemático súper detallado. Y estos eruditos, generaciones después, lo siguieron al milímetro mirando al cielo. Porque según nuestros datos, en el año 7 a.C.,
Ocurrió algo en el firmamento que hizo saltar todas las alarmas en esa escuela. Un evento rarísimo. Una conjunción astronómica donde Júpiter y Saturno se unieron en la constelación de Piscis. Pero supongo que para la élite caldea esto no era solo un evento astronómico bonito de observar, ¿verdad? No sacarían el telescopio por pura afición. No, para nada. En la ciencia astrológica de la época, los planetas no eran simples rocas flotando en el espacio, eran literalmente el lenguaje de la geopolítica. La mecánica de su interpretación era estricta. ¿Cómo funcionaba eso? Pues mira, Júpiter era universalmente considerado el planeta de la realeza, el rey del mundo. Saturno, por su parte, era identificado en sus mapas estelares como el protector celestial de los judíos, de la región de Amurru. Ajá. Y la constelación de Piscis estaba asociada tradicionalmente al final de una era y al territorio de Israel. Entonces, si juntas las piezas de ese rompecabezas celestial, tienes al rey del mundo cruzándose con el protector de los judíos justo en la constelación del final de una era. Para ellos era básicamente un telegrama urgente con luces de neón en el cielo. Era una orden de marcha militar y diplomática indiscutible. La conjunción les decía que el nuevo soberano de los judíos, aquel que cambiaría el orden del mundo, acababa de nacer. De aquí es donde la historia rompe definitivamente con la imagen del pesebre de toda la vida. Porque no empacaron unas alforjas y se fueron 3 ancianos solos a cruzar el desierto en silencio. No, ¿qué va? Hay un dato en los textos apócrifos, concretamente en el Evangelio de la Infancia armenio del siglo VI, que cambia toda la perspectiva. Describe que estos enviados, que llama Melcón, Baltasar y Gaspar, llegaron a Judea acompañados por una fuerza diplomático-militar de 12.000 soldados. ¿12.000? Se dice pronto. Para quienes nos escuchan, intentemos visualizar esto. 12.000 soldados persas marchando hacia Jerusalén. Eso no es una visita diplomática amistosa para tomar el té. En absoluto. Es como si hoy una superpotencia extranjera aparcara un portaaviones nuclear en la costa de un país pequeño solo para dar la bienvenida a un nuevo líder. Con razón el Evangelio de Mateo dice que el rey Herodes y toda Jerusalén se turbaron ante su llegada. Es que ese pánico de Herodes solo se entiende bajo esta luz. Una incursión militar masiva de la élite de un imperio rival cruzando tus fronteras no es un evento espiritual, es una crisis de Estado en toda regla. Claro. Además, hay que tener en cuenta que estos magoi estaban influenciados por el concepto zoroastriano de los Saoshant. ¿Qué es eso exactamente? Es la creencia persa en salvadores sucesivos que nacerían para ir renovando el mundo. Así que combinaron su altísima ciencia astronómica con esta teología y respaldaron su viaje con un inmenso poderío militar. Vale. Entiendo el poder militar y la motivación astronómica. Pero, a ver, ¿por qué oro, incienso y mirra? Siempre se nos ha enseñado en el colegio que eran símbolos teológicos puros. Oro porque es rey, incienso porque es Dios y mirra porque es hombre y va a sufrir. ¿Me estás diciendo que hay algo más terrenal, más económico detrás de esta elección de regalos? Si conectamos esto con la perspectiva general de la economía de la Edad Antigua, esa lectura teológica, aunque es hermosa y es válida litúrgicamente más tarde, oculta la verdadera naturaleza comercial de estos bienes. Ya. En el siglo I, el oro, el incienso y la mirra no eran obsequios poéticos que uno compraba en un bazar local para quedar bien, eran las principales exportaciones globales. Los bienes de intercambio internacional más lucrativos del planeta. Exacto. Y circulaban a través de la celebérrima ruta del incienso. Y aquí es donde las investigaciones de don Miguel Ángel de la Cruz Gómez y los estudios de arqueología comercial nos dan la clave definitiva. La historia antigua y las evidencias arqueológicas demuestran que la élite mercantil judía y la sefardí posterior tenían un dominio absoluto sobre esta red comercial. Así es. Para entender cómo funcionaba este monopolio, hay que mirar documentos históricos increíbles como la famosa Genizá del Cairo. A ver si lo explico bien. Imaginemos la Genizá como una inmensa cápsula del tiempo, un ático sellado en una sinagoga medieval en Egipto donde se guardaron durante siglos decenas de miles de recibos, actas notariales, contratos y cartas de crédito. Exactamente eso es. Y lo que revelan esos documentos es una red transnacional poderosísima. Estos comerciantes judíos no eran simples vendedores ambulantes en camello. No. Operaban a una escala que hoy llamaríamos corporativa. Controlaban la logística, financiaban flotas enteras y dominaban el flujo de especias y metales preciosos entre Arabia, el Cuerno de África, Egipto y el Levante. Madre mía. Eran intermediarios internacionales que prestaban dinero a las coronas y ocupaban altos cargos diplomáticos en diversas cortes. O sea, es decir,
que cuando estos individuos se plantan en Judea y ofrecen oro, incienso y mirra, no están haciendo un regalo de cortesía. Literalmente están trayendo el catálogo de productos estrella de su propio monopolio comercial, ¿cierto? Es un acto de vasallaje económico brutal. Están rindiendo el fruto de su monopolio comercial, la máxima riqueza terrenal de su tiempo, ante lo que su ciencia astronómica les indica que es el nuevo orden mundial. Wow. Unieron su inmenso poderío económico con el cumplimiento de una profecía matemática milenaria. Madre mía. Visualizarlos como magnates de las redes de suministros globales montando un operativo diplomático y militar de este calibre es fascinante. Pero, a ver, si esta hipótesis apunta a que eran grandes tesoreros o mercaderes de origen judío, ¿dónde están sus nombres? Porque si lees la Biblia, Mateo no menciona ni a Melchor, ni a Gaspar, ni a Baltasar. Aparecen de la nada mucho tiempo después. Claro, Mateo los mantiene en un anonimato absoluto, simplemente llamándolos magos de Oriente. Históricamente, los nombres que hoy conocemos no surgen documentados en Occidente hasta el siglo V. Siglo V. Tela. Sí, en un manuscrito latino, traducido del griego, llamado Excerpta Latina Barbari, donde se les nombra como Melichior, Gataspai y Vitisarea. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si analizamos la etimología de esos nombres, es como seguir un rastro de migas de pan lingüísticas que te vuela la cabeza. Ya lo creo. Melchor tiene una raíz semítica que significa rey de la luz o rey de la ciudad. Baltasar es de origen asirio-babilónico y significa Bel protege al rey. Son nombres con resonancias claras de la nobleza mesopotámica. Pero Gaspar... Gaspar es la gran revelación de todo esto. Absolutamente. Porque la raíz de Gaspar deriva directamente del arameo Gisbar. ¿Y qué significa Gisbar en arameo antiguo? Significa literalmente tesorero. No es un nombre de pila, es un cargo profesional. Significa el tesorero o el administrador de fondos. ¡Ostras! O sea, me estás tomando el pelo. Llevamos 2000 años bautizando a millones de niños en todo el mundo con el nombre de un cargo administrativo corporativo antiguo. Tal cual. Es uno de los ejemplos más fascinantes de amnesia histórica y error humano en la traducción que existen. Piensa en el mecanismo de cómo se copiaban los textos en la antigüedad. A ver. Tienes a un monje griego o latino siglos después de los hechos, traduciendo un registro contable o un pergamino en arameo antiguo, en una abadía oscura. Lee una dinia que dice el Gisbar trajo los tributos, refiriéndose al tesorero de la expedición mercantil. Claro. El traductor, desconociendo por completo la jerarquía administrativa aramea, asume que Gisbar es el nombre propio del individuo que entregó el tesoro. Y así, con un simple trazo de pluma y el paso de las generaciones, el título de tesorero se fosiliza y nace Gaspar, el rey mago. Exacto. Es alucinante. Un error de oficinista convertido en leyenda universal. Y ojo, lo que respalda esta teoría de forma contundente son los archivos documentales. Sí, totalmente. Los estudios genealógicos de investigadores como de la Cruz Gómez demuestran que estos tres nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, junto con sus variantes, no desaparecieron. Aparecen de forma masiva y recurrente en las listas de apellidos sefardíes. Los encontramos en los registros medievales de la península ibérica y el norte de África, nombrando precisamente a comerciantes, arrendadores de impuestos y tesoreros judíos. Efectivamente, personas de carne y hueso que manejaban el capital de los reinos medievales llevaban los nombres de la élite de Babilonia. Y este hallazgo documental nos empuja directamente hacia el gran clímax y el aspecto más oscuro de esta exploración. Porque ver, si tenemos evidencias documentales de que eran poderosos mercaderes y tesoreros de origen judío y arameo, ¿cómo llegamos a la imagen actual? Si miras cualquier cabalgata el 5 de enero, ves a tres reyes que representan a Europa, Asia y África. Uno blanco, uno rubio o castaño y uno negro. Claro. ¿En qué momento se borró de manera tan sistemática y quirúrgica su verdadero origen semítico? El terremoto cultural que lo cambia todo tiene una fecha y un lugar muy precisos. 1492 en España. Se decreta la expulsión de los judíos. De pronto, la sociedad cristiana española se encuentra en una encrucijada terrible. Tienen una tradición festiva que ya es enormemente popular y querida por el pueblo, pero el origen de esa tradición está ligado a una minoría que acaba de ser expulsada y que está siendo perseguida por la Inquisición. Celebrar a tres ricos tesoreros judíos se volvió no solo incómodo, sino muy peligroso. Festividad de manera urgente.
para que la tradición pudiera sobrevivir sin levantar las sospechas del Santo Oficio. Y el mecanismo que utilizaron fue una obra maestra de la propaganda cultural, que es la universalización visual a través del arte. Fíjate que el arte renacentista fue la herramienta perfecta para este borrado histórico. Es a partir de los siglos XIV y XV, en gran medida gracias a la pintura flamenca de artistas como el Bosco o Hans Memling, cuando la imagen se transforma por completo. Deciden que los tres reyes deben representar la totalidad del mundo conocido hasta ese momento y las tres edades del hombre. Es ahí cuando Baltasar empieza a consolidarse definitivamente como un rey negro, representando al continente africano recién explorado. O sea, crearon una estampa global, racializada e impecable. Al convertirlos en los monarcas de los tres continentes, diluyeron por completo la identidad original de esa élite mercantil sefardí. Fue un lavado de cara histórico completo. Pero lo más interesante de todo es cómo esa alta política y ese arte de las cortes aterrizó en la cultura popular. En las casas y en las calles. Exacto, creando las costumbres que practicamos hoy en día. Totalmente. Y no hay mejor ejemplo de ese aterrizaje popular que el recipiente donde esperamos los regalos. Si te fijas en la tradición nórdica o anglosajona, Papá Noel deja los regalos en calcetines colgados de la chimenea. Pero en la tradición española dejamos zapatos en la ventana o en el balcón. ¿Por qué zapatos? El zapato esconde un simbolismo artesanal profundo y está íntimamente ligado al poder y la influencia de los gremios medievales españoles, concretamente el gremio de zapateros. Hay relatos maravillosos como la leyenda de Juan de la Corte, conocido como el zapatero de la Virgen de la Cinta en Huelva. Nos habla de un humilde artesano sanado milagrosamente que ofrece lo único que sabe hacer, el calzado, como ofrenda espiritual. Qué bonito. Y fíjate, mientras que el calcetín en la chimenea nórdica transmite la idea del confort, del calor del hogar, cerrado al frío exterior, el zapato en la ventana nos habla de la calle. Claro. Nos habla del polvo, del camino recorrido, del esfuerzo de buscar la verdad a la intemperie. Incluso en la época de Felipe IV, en plena corte de los Austrias, este simbolismo se debatía en palacio. Ah, sí, sí. Durante la festividad de la Epifanía se representaban pequeñas obras de teatro donde un sastre y un zapatero discutían quién era más digno de vestir al rey. Y la conclusión siempre favorecía al zapatero, enfatizando que el verdadero valor no estaba en el lujo de la ropa o las telas finas, sino en tener buen calzado para soportar el largo viaje de la vida. Es precioso. Y no podemos olvidar la otra genialidad de la tradición artesanal española para esta noche, que es el carbón dulce. Es un ejemplo brillante de alquimia simbólica. A ver si lo entiendo bien. El carbón visualmente imita los restos sucios de una chimenea, pero a nivel teológico coge el simbolismo de la mirra. La mirra en la antigüedad se usaba para embalsamar, representaba la amargura, el sufrimiento y la mortalidad. Eso es. Lo que hace el ingenio popular es coger esa negrura, ese castigo, y mediante el oficio del artesano repostero, lo transforma en azúcar. Convierte la amargura en redención. Es una forma pedagógica y dulce de decirle a un niño, has cometido errores, aquí tienes la negrura que lo demuestra, pero la recompensa y la dulzura final prevalecen. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos detenemos a pensarlo, el simple acto de dejar un par de zapatos gastados en la ventana la noche del 5 de enero es en realidad un pequeño teatro doméstico formidable. Estamos colocando la ofrenda del camino andado, el trabajo humilde y cotidiano del ser humano, frente a la inmensidad del cosmos, y las mismas estrellas que guiaron a aquellos antiguos astrónomos caldeos. Esto plantea una pregunta importante a nivel sociológico que va mucho más allá de la Navidad, ¿eh? Cuéntame. ¿Cómo es posible que sociedades enteras tengan la capacidad de reescribir históricamente y asimilar a las mismas minorías que persiguen? El caso español es paradigmático. Se transformó a una élite de comerciantes judíos, cuya existencia era problemática bajo el yugo de la Inquisición, en un mito fundacional de generosidad universal compartida. Es tremendo, sí. Es un mecanismo de defensa cultural fascinante. La sociedad evade una realidad sociopolítica cruda, creando un cuento hermoso que todos pueden celebrar. Es literalmente el instinto de supervivencia de la propia historia, adaptándose para no morir. Para recapitular un poco el inmenso viaje que hemos hecho en esta exploración. Sí, que ha sido intenso. Empezamos en los fríos bosques europeos, viendo cómo la mente pagana ya tenía listos los moldes de las tríadas míticas de deidades celtas y nórdicas.
De ahí saltamos a Babilonia, presenciando la alucinante precisión matemática de la astronomía caldea heredada del profeta Daniel y esa orden de marcha celestial del año 7 a.C. Continuamos rastreando cómo esa orden movilizó a un ejército y a los verdaderos amos de la ruta del incienso. Analizamos cómo esos Gizbar, esos tesoreros y diplomáticos de la élite judía, realizaban un acto de vasallaje corporativo y económico, entregando el monopolio de las especias. Para finalmente ver cómo el terror a la Inquisición en la España posterior a 1492 obligó a borrar ese linaje semítico mediante el arte renacentista, y cómo el gremio de zapateros terminó consolidando la tradición táctil de dejar el calzado esperando en la ventana. Ya. Es un recordatorio increíble para quienes nos escuchan sobre la inmensa riqueza y las múltiples capas de humanidad que hay cuando nos atrevemos a mirar más allá de las costumbres que realizamos en piloto automático. Absolutamente. El patrimonio cultural nunca es un lienzo en blanco, es un palimpsesto. Es un pergamino antiguo donde una civilización escribe, luego llega otra, borra lo anterior y vuelve a escribir encima. Claro. Pero si tienes las herramientas adecuadas y sabes dónde mirar, las huellas de la tinta original, la historia real de esos tesoreros de Babilonia, siempre acaban saliendo a la luz. Y para terminar, quiero dejar a la audiencia con un último pensamiento provocativo. Un misterio adicional que apenas hemos rozado hoy, pero que late en el fondo de los textos sirios orientales más antiguos, como la Cueva de los Tesoros y el Libro de Sed. Hemos asumido que esos regalos eran bienes comerciales. Sí, el monopolio y tal. Pero imaginemos esto por un segundo. ¿Qué pasaría si el oro, el incienso y la mirra que traían no fueran mercancías extraídas de una mina o de un árbol en una ruta comercial estándar? A ver, ¿a dónde vas con esto? Y si, según afirman estas antiquísimas leyendas místicas, fueran en realidad reliquias sagradas que el mismísimo Adán sacó del jardín del Edén tras la caída. ¡Ostras! La leyenda dice que Adán las escondió en una cueva secreta en la montaña durante milenios, custodiadas generación tras generación, esperando el momento exacto en que una élite de sabios astrónomos las recuperara para devolvérselas al fin, al nuevo Adán. Es una capa de misticismo profundo bellísima, para darle una vuelta la próxima vez que veamos esa imagen, ya no tan de cuento de hadas, de tres figuras recordándose contra el frío y estrellado cielo de enero.